Buenas noches a todos. Hemos visto un partido muy importante para los dos equipos, un partido muy igualado todo el rato, con muchos cambios en ventaja y también en segundo tiempo con muchos errores por los dos lados. Nosotros hemos tenido 20 balones perdidos y Zaragoza 21, pero nunca hemos dejado creer y a final de partido, creo 2 minutos hasta el final, donde fallamos unos 3 tiros muy abiertos de nuestros mejores tiradores. Nos pusimos 7 abajo, pero hemos creído hasta el final, llegamos en prórroga y allí un balón se ha ido a nuestro lado, hemos tenido un poco más suerte y hemos ganado un partido muy importante. Otra pregunta, por favor, presentáis. Alberto, buenas noches. Carlos Peitivi de Sport Aragón. Esta victoria es bastante importante de cara a la Copa del Rey. ¿Cuántas probabilidades crees que ahora mismo tiene el equipo de entrar en esa competición que hay en febrero? No sé, no pensamos mucho en esto. Vamos a jugar partido por partido y luego vamos a ver dónde nos llevaría esto. En sábado tenemos otro partido muy importante, un derby en casa contra Obradoiro y solo estamos pensando en esto. Y luego vamos a ver. Sabemos que necesitamos unos 9 victorias, tenemos un calendario difícil y bien, pero esto que es bueno, jugamos 2 partidos fuera de casa y fuera de casa hemos ganado 5 partidos de 7 y solo uno en casa. Entonces, si seguimos así, tenemos posibilidades. Malo es que jugamos contra Unicaja y Real Madrid. Sí, una más. Buenas noches, Paco Cutaina de Radio Marca Zaragoza. Quería saber tu opinión sobre el pronóstico que ves a nuestro equipo, a la Mesa de Zaragoza. Yo creo que últimamente Casa de Zaragoza ha mejorado mucho su juego, compiten casi todos los partidos. Contra Barcelona otro día jugaron un partido muy bueno. Seguro que tienen mucha presión, deben soltarse un poco, pero no creo que van a tener apuros para permanencia en ACB porque es un equipo muy bueno, con buen juego y muy físico, entonces creo que no van a tener problemas. Muchas gracias.
Buenas noches. La verdad es que es un partido que me duele más que ninguno de los que he perdido hasta ahora, porque creo que es un partido que ellos están jugando muy bien y hay que reconocer bueno, pues las victorias que llevan en Liga y que realmente es un equipo con las ideas muy claras y que es un equipo que tiene carácter, que juega buen baloncesto, pero creo que hoy hemos sido capaces de llegar al momento importante del partido dominando el partido. Creo que nuestros propios errores, nuestras propias debilidades les han hecho a ellos ganar este partido, pero es una opinión evidentemente mía muy particular. Creo que hemos regalado demasiados balones, hemos regalado demasiados rebotes ofensivos y no hemos estado en unos porcentajes para poder sacar el partido, pero sí que creo que el final del partido, esos 3 últimos minutos, bueno, pues no hemos sabido para nada tener el ritmo adecuado y sobre todo tanta pérdida y tanto balón fuera, ¿no? Y creo que ahí se resume, creo que hemos tenido más valoración que ellos, que hemos sido capaces de jugar a un buen nivel de ritmo, que ellos lo suelen hacer, sin estar muy acertados en nuestros porcentajes, momentos de situaciones que hemos podido sacar ventajas, ellos también, porque ellos siempre lo están haciendo y nosotros no, pero creo que es un partido que hemos perdido nosotros. Buenas noches, por fin. Buenas noches. ¿Qué trascendencia crees que ha tenido? Ya sé que no vas a personalizar y me parece correcto además, pero ¿qué trascendencia crees que ha tenido la baja de Stefan Jovic en el partido? Yo creo que creo a muerte en los jugadores que tengo y cualquiera que salta a la pista voy a dar la vida con ellos hasta el final, ¿no? Yo creo que nosotros no es un problema de un jugador o de otro jugador, creo que los fallos no están compartidos en un puesto solo, es que fallamos triples, fallamos rebotes, fallamos pases, fallamos demasiadas cosas en momentos donde estamos jugando buen baloncesto y de repente desconectamos. Esto es un problema en general del grupo y es este grupo en general el que tiene que sacarlo, porque no somos nosotros los que estamos en esta situación difícil, pero hay que estar. Bueno, cuando estás en una situación de la parte de abajo, el jugador tiende a tener ese estado de frustración y de sentirse incómodo y mal, pero para mí es importante porque entiendo que tengo una final importante dentro de 4 días, es un partido decisivo, aunque le llamo final, no creo que sea el apellido adecuado, sino creo que es un partido vital, un poco para refrendar un poco que hemos cambiado de dinámica de juego, ¿no? Y creo que eso es importante porque, bueno, pues vamos a una cancha complicada, vamos a una cancha muy difícil, donde ellos han hecho diferentes cambios y han sido capaces de alguna manera de, bueno, pues actualmente volver a tener un poco esa esencia del club que ellos querían a nivel de juego, ¿no? Último, por mi parte, sigue teniendo mucha importancia en la derrota de hoy la fortaleza o la no fortaleza mental de alguno de tus jugadores clave. Bueno, con mis jugadores, creo que al final soy el responsable y cualquier jugador que no está mentalizado en todo este tema, mi responsabilidad es mía y soy yo el que tiene que ayudarles a crecer en este sentido. Tengo este roster y voy a morir con este roster hasta el final. Enrique Pérez, de la agencia EFE. Ha hablado de los fallos y tal. No sé si esos fallos se producen por el efecto nerviosismo, por falta de concentración, o por qué cree que se han podido producir, porque al final, aún fallando en determinados stocks, al final el partido ha estado muy ajustado y ha estado prácticamente en un minuto, ¿no? La posibilidad de una victoria o no. Creo que en 2, porque creo que a los 2 últimos minutos íbamos 5 arriba, me parece, o algo así, ¿no? Entonces, mira, yo creo que tenemos un tipo de jugador o tenemos un tipo de roster en esta plantilla donde el jugador realmente le falta confianza y a veces esa confianza, cuando las pulsaciones o cuando estás más acelerado, pues si te va bien, resurges o subes para arriba, y si fallas esos tiros o fallas ese pase cada vez vas estando un poco más deprimido. Creo que es un problema mental que tenemos desde el principio y que, bueno, pues tenemos que ayudar, pero claro, saber lidiar con la competitividad que existe en los últimos minutos de una liga como la Liga Endesa, eso es máximo nivel, eso tienen que estar todos preparados para ello, todos. Porque están aquí porque se lo merecen, creo yo. ¿Qué tal, Porfirio? Buenas noches. Buenas noches. De Sport Aragón. La sensación que ha dado es que el equipo ha sido superior, yo creo, a Río Breogán, pero quizás no ha sabido entender a lo que se tenía que jugar allí al final en la prórroga, por lo menos es la sensación que también ha dado. Sí, puede ser, no te quito razón, pero mi sensación es que sí que creo que hemos
dominado o controlado sin desmarcar el partido, porque ellos, repito, siempre se agarran al partido y nunca se van un poco del partido, pero sí que creo que hemos sido capaces de controlar ese ritmo. Y yo creo que ellos han ganado el partido y se han metido en el partido en 2 o 3 momentos importantes por errores demasiado infantiles nuestros, errores demasiados sencillos nuestros, errores sin una presión del rival como para cometerlos, ¿no? Yo creo que ellos han actuado muy bien y han hecho cosas de muy buen nivel a nivel defensivo y a nivel ofensivo, pero creo que hay ciertos errores que son regalos más que errores. Luego también nos ha dejado bastante, yo creo, a todos desconcertados ese tiro que ha ejecutado Howard St. Ross antes de llegar a la prórroga. ¿Qué te parece esa jugada? ¿Quizás ha estado demasiado lento a la hora de ejecutarla o qué crees que ha pasado? Bueno, pues repito, los errores de mis jugadores son errores míos y si lo ha hecho así, pues a lo mejor ha sido por decisión un poco que él ha visto ese momento, no ha entendido el marcador o no. Lo que tengo claro es que Howard es un excelente jugador y igual que ha podido cometer ese error, pero para llegar a eso antes hemos cometido 4 los demás, ¿sabes? Siempre marca un poco más ciertas cosas, pero creo que ha sido un error sin mayor trascendencia, creo. A ti por las preguntas. Buenas. Jesús Cubría, Aragón TV. Al descanso parecía que tenéis las pérdidas, que yo creo que al final han sido claves controladas, creo que eran 5, pero han sido 16 al final, o sea, 16 más, 21 entre la prórroga y el tiempo. Quizás las zonas, esa presa a toda cancha que han hecho un ratito, decías que errores no forzados, pero quizás no forzados por un exceso de intensidad del rival, pero sí que os ha costado sacar esas situaciones, se ha provocado esas pérdidas que quizás, yo creo, con el rebote ofensivo en ese 17, me parece, que igual son las 2 claves que son quizá un aspecto de concentración y otro aspecto de deseo, ¿no? Ellos han tenido quizás más deseo de ir a por el rebote, de pelear, y ahí nos han sacado del partido. Sí, yo creo que va todo unido. Al final es un problema, repito, de concentración, de carácter, de espíritu, es algo que nos está faltando, ¿no? Y de ahí que a veces pues cometamos errores de fallos, o sea, cuando hay una situación de presión, o sea, la manera de saber sacarle el balón, bueno, pues está trabajada y está súper estudiada, pero no es una cuestión de pasar de lado al lado del campo, sino hay muchas maneras de salir de una presión, pero creo que al final es todo un problema desde la cabeza empiezan los fallos, desde ahí hay un rebote que ya no pongo el cuerpo, desde ahí hay una situación donde no me saltan al 2 contra 1 y doy un pase fuera. Evidentemente creo que los rebotes y las pérdidas han lastrado este partido, porque es un partido que hemos valorado más que ellos, pero que es un partido que errores importantes, porque al final tú puedes hacer un mal porcentaje y ellos coger muchos rebotes defensivos, pero si te los cogen ofensivos es porque tú no has hecho algo bien, no has tenido contacto, no has bloqueado. Al final tú puedes fallar los triples, pero si fallas muchos pases o pierdes muchos balones es porque algo no has hecho bien. Esto para mí es cuantificable a nuestros errores más que un poco, pues bueno, al exceso de mental, de querer ganar, y ahí no somos capaces de superar ese trance y por eso vamos casi siempre un poco a tirones, nunca somos un equipo compacto mentalmente para ser un equipo regular. Para terminar, quizá sea bueno que haya un partido tan rápido, aunque sea de la trascendencia tan grande que es, para que no dé mucho tiempo a pensar a los jugadores, ¿no? Porque si miras la clasificación es que nos hemos metido de lleno en el abismo. Sí, estamos realmente... Bueno, yo creo que hay que ser consciente de que la liga es larga, de que hay muchos equipos que estamos ahí metidos, algunos es verdad que han sacado y ahora mismo nos sacan una victoria y estamos en ese buque de 5 o 6 equipos metidos un poco en esta situación y necesitamos ganar. Pero igual que nosotros necesitamos ganar todos los que estamos metidos en ese papel, ¿no? Es cierto que de estos últimos 6 o 7 partidos hemos tenido muchas opciones en muchos de ellos, pero para cambiar el grado mental necesitamos ganar. Vale, gracias, buen día.